Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, los amigos de este canal. Agradecerles a ustedes el apoyo que siempre nos han ofrecido. Aquí no les pedimos dinero, pero sí les pedimos que los videos que les agraden pues nos lo hagan saber con su like. Igualmente que se suscriban todas las personas que no están suscritas y que vean hoy nuestro canal. Por supuesto, nos interesan mucho sus observaciones, sus comentarios, sus críticas, y como siempre lo he dicho, pues yo responderé en la forma más rápida posible sus comentarios, observaciones o críticas que se hagan a nuestro trabajo en este canal. Bien, hoy nos ocupamos de el famoso fraude electoral del 19 de abril de 1970 que se cometió contra el triunfo aparente, por lo menos, del general Rojas Pinilla, que buscó regresar a la presidencia después de que había sido presidente de la República a través de un golpe de Estado el 13 de junio de 1953. Lo primero que hay que analizar aquí es el famoso juicio que se le siguió al general Rojas Pinilla en el Senado de la República. Como recordarán ustedes, cuando Rojas deja el poder, después de las negociaciones que él realiza con la élite política del Frente Nacional, deja en el gobierno una junta militar de 5 oficiales que él mismo designa y que van a gobernar al país durante un año largo. Son los famosos quíntuples, como lo llama la prensa. Esta junta militar pues va a estar al servicio de las élites políticas que instan a que esta junta nombre una comisión investigadora sobre los hechos delictivos del gobierno del general. Esta famosa comisión se va a llamar Comisión Investigadora de los Crímenes de la Dictadura. Finalmente, la comisión va a entregar los resultados de sus investigaciones a el Congreso de la República, que es el encargado de juzgar a los presidentes o expresidentes por las conductas que pueden haber cometido en el ejercicio de su cargo. Los dos hechos que va a conocer el Senado, en principio, son, por un lado, el cargo de indignidad, que tiene que ver con el hecho de que el general, aprovechando su cargo de presidente de la República, va a solicitar unos créditos a varias entidades financieras cuyos gerentes él ha nombrado. De manera que aquí ha habido un tráfico de influencias del general, y eso, sin duda alguna, es un cargo de indignidad. Por el otro lado está un abuso de autoridad, que tiene que ver con la orden que da el general de entregar un lote de ganado, del cual se sospecha que es un contrabando, a su importador. Más tarde se sabrá que ese lote de ganado había entrado legalmente al país. Pero bien, esos son los cargos. El Senado de la República va a iniciar esta investigación contra el general en octubre del 58. El general se hace presente en el país, regresa de su exilio, y inmediatamente el gobierno del Frente Nacional, que está a cargo de Alberto Lleras Camargo, va a decretar el estado de sitio y ordena la detención del general. El Senado de la República, que es quien va a hacer el juicio, ratifica esa detención. Bien, finalmente el general va a ser condenado en marzo del 59 por indignidad, es decir, el cargo famoso de los créditos que él había solicitado a esas entidades bancarias, aprovechando que los gerentes habían sido designados por él. Entre otras cosas, en el curso del debate, el general Rojas va a decir que efectivamente él había tomado esos créditos, pero que los había cancelado en su totalidad.
a diferencia de uno de sus jueces, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que había solicitado un crédito a la Caja Agraria para una empresa familiar que se llamaba Sociedad Agrícola y Ganadera de Río Negro S.A., crédito que nunca el doctor Gómez Hurtado había cancelado. Bien, cuando eso ocurre, inmediatamente hay un escándalo en las barras a favor del general. El presidente del Senado, que dirige la sesión, ordena el desalojo de las barras y le quita la palabra al general Rojas Pinilla, que no puede volver a intervenir. Cuando se dicta la sentencia de indignidad, que implica suspensión de derechos políticos y el que se le niegue el pago de su pensión como presidente, expresidente de la República, el general no asiste a esa sesión en la que se le condena. El caso por abuso de autoridad, el famoso, la entrega de este lote de ganado supuestamente de contrabando, es un delito y eso no lo conoce el Senado porque la Constitución establece que cuando se trata de delitos es la Corte Suprema la que conoce. Así entonces el caso pasa a la Corte Suprema, que en el mismo año del 59 absuelve al general porque considera que no hubo pruebas suficientes de los cargos. Sin embargo, pues el general queda sin derechos políticos. A pesar de eso, entonces el general va a fundar un nuevo partido que se llama la Alianza Nacional Popular, la ANAPO. Este es un partido que se conforma con exmilitares, en general de baja graduación, no hay gente de mucho nivel en grados militares, hay alguno que otro coronel, pero en general es baja oficialidad. También ingresan a este partido liberales y conservadores inconformes con los partidos tradicionales y un sector importante de la izquierda, sobre todo de una izquierda social cristiana. Es pues un partido muy heterogéneo, un partido que tiene una ideología por consiguiente bastante difusa, donde sin duda alguna prima sobre todo el carácter conservador que hace parte del espíritu del general, con algunos visos de reformismo social. Bien, los primeros resultados de la ANAPO no son muy satisfactorios. Sin embargo, el 20 de diciembre de 1966, el Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal Superior de Cundinamarca, le devuelve al general el ejercicio de los derechos políticos que le habían sido cancelados por el fallo del Senado, y la Corte Suprema de Justicia, un año después, ratifica esa devolución de sus derechos políticos. De tal manera que el general queda habilitado para postularse a la presidencia de la República en el siguiente periodo presidencial. En ese momento la ANAPO ha venido creciendo al punto de que en las elecciones anteriores a la presidencia, 1966, es un periodo en el cual, de acuerdo a los pactos frente nacionalistas, la presidencia corresponde a un liberal que la va a ganar el doctor Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, la ANAPO se va a presentar con un candidato liberal, José Jaramillo Giraldo, que había sido magistrado de la Corte y que Rojas había designado en esa posición cuando él era presidente. La ANAPO obtiene una votación importante, significativa, de 750,000 votos en esas elecciones. Y entonces llegamos a la campaña presidencial de 1970, donde va a ocurrir el fraude contra el general Rojas Pinilla. Es el cuarto periodo del Frente Nacional, el último periodo donde corresponde a un conservador la presidencia de la República. Aquí valga la aclaración del sistema del Frente Nacional, lo que se pactó
por parte de Alberto Lleras y Laureano Gómez en Siches y Benidorm, y que el pueblo colombiano votó en una reforma constitucional que consagró esos acuerdos. ¿En qué consistía entonces el Frente Nacional? Para evitar supuestamente la lucha fratricida entre los dos partidos, se llegó al acuerdo de que ambos iban a ejercer el poder, iban a cohabitar, iban a ejercer conjuntamente el poder. ¿Cómo? Igual número de ministros liberales y conservadores, igual número de gobernadores liberales y conservadores, igual número de alcaldes, igual número de concejales y diputados liberales y conservadores, igual número de jueces liberales y conservadores. En 1958, bajo el gobierno de Alberto Lleras, se realiza una segunda reforma constitucional que prevé que además la presidencia de la República se va a alternar entre liberales y conservadores. De tal manera que tendremos un presidente liberal, un presidente conservador, un presidente liberal y finalmente el último periodo del Frente Nacional, un presidente conservador, que es el que corresponde a estas elecciones de 1970. Bien, el liberalismo, Frente Nacionalista y los conservadores que apoyan este modelo, por supuesto, van a lanzar la candidatura de Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero, que no había ocupado ningún cargo político, no había sido ni siquiera concejal, sí había sido embajador en Washington, había sido presidente de la Asociación de Industriales de Colombia, la ANDI, en Cundinamarca, había sido secretario del jefe conservador Mariano Ospina, tal vez esa es la única razón por la cual se le nombra como candidato, el apoyo indudable de Ospina, y esto divide al Partido Conservador. Y un sector va a lanzar una candidatura conservadora de Evaristo Zurdís, que es un político que tiene alguna fuerza, sobre todo en la costa atlántica de Colombia, y por el otro lado, Belisario Betancur. Belisario venía de ser laureanista, en este momento ha girado hacia posiciones de reformismo social, sobre todo inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Por su parte, el general Rojas lanza su candidatura como candidato de la ANAPO y comienzan a producirse las manifestaciones de la campaña electoral que muestran un respaldo cada vez mayor al general. Son manifestaciones multitudinarias que acompañan al general en sus correrías por todo el país. Esto alarma, sin duda alguna, a las élites políticas, al punto de que en el discurso de clausura de la campaña de Pastrana, Alberto Lleras Camargo, que había sido el arquitecto del Frente Nacional, pronuncia un discurso en el cual dice, entre otras cosas, si Rojas llega al poder, aún utilizando el procedimiento del voto, daría un golpe de Estado, porque la Constitución dejaría de regir el día en que llegare Rojas al poder, y esto aunque el pueblo en su ceguera lo eligiera. De manera que aquí está claramente la amenaza. No puede ganar Rojas, porque si gana Rojas es un golpe de Estado. Bien, la noche del fraude. Terminadas las votaciones a las 4 de la tarde, como ocurre generalmente en Colombia, las votaciones comienzan a las 8 y terminan a las 4 de la tarde, comienzan a registrarse los resultados, sobre todo en las emisoras. Las emisoras entonces comienzan a contabilizar los votos en forma directa y por su parte la registraduría a las 8:30 produce el primer boletín. En ese primer boletín, Rojas aparece ganando a Pastrana con 312.278 votos contra
298.571 votos. Pero por su parte, las emisoras han venido contabilizando directamente los votos en urnas y la diferencia entre Pastrana y Rojas es de 113.000 votos. En ese momento, pues parece que Rojas está ganando las elecciones y el ministro de gobierno, el doctor Carlos Augusto Noriega, llamado por algunos el Tigrillo Noriega, se dirige al país y prohíbe a las emisoras seguir transmitiendo datos directos de la votación, ordenándoles que solamente pueden transmitir los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En protesta por este veto, Todelar, que es la cadena más importante de emisoras en Colombia en ese momento, suspende la transmisión electoral y decide simplemente transmitir música variada. Como tantas veces se ha dicho, los colombianos nos acostamos el 19 de abril pensando que Rojas había ganado las elecciones y nos despertamos al otro día con que Pastrana comenzaba a ganar las elecciones. El quinto boletín de la registraduría ya aparecía a las 9 de la mañana, aparecía Rojas perdiendo frente a Pastrana por 5.000 votos. A lo largo del día, los distintos boletines de la registraduría comenzaban a seguir dándole el triunfo a Pastrana sobre Rojas con unas diferencias mínimas. Pero de todas maneras era Pastrana quien aparecía ya como virtual ganador de la presidencia de la República. Por supuesto, la censura impuesta en el momento en que se estaban registrando el conteo de votos, la censura que se impuso a las emisoras, pues llevó, por supuesto, a pensar, y era lo lógico, la suspicacia de que efectivamente se estaba cometiendo un fraude electoral a favor del candidato del Frente Nacional. En las horas de la tarde del 20 de abril comienzan a producirse los motines callejeros. La ANAPO en sus bases sale a las calles, comienzan las pedreas, se apedrean almacenes, se apedrean establecimientos bancarios, viene la represión, por supuesto, de la policía militar, y lo mismo ocurre al día siguiente. Es un movimiento anárquico, sin ninguna dirección. Los dirigentes de la ANAPO se han perdido, se han enterado a través de la votación, porque también se elige el Congreso, que han salido elegidos como congresistas, entonces no intervienen en las manifestaciones. Y por el otro lado, pues hay una presencia esporádica de María Eugenia Rojas, la hija del general, que llaman la capitana, vestida de oficial del ejército, que aparece por allá en el Parque Santander y no vuelve a aparecer más. Y los motines pues han seguido por la tarde, hasta que por la noche el presidente Carlos Lleras Restrepo se dirige al país en una locución que la gente conoce como la locución del reloj. Y en esa locución Lleras va a anunciar que ha decretado el estado de sitio, que supone la suspensión de las garantías y libertades civiles, y ha decretado el toque de queda. Mira su reloj y dice: a partir de este momento todo el mundo tiene que estar en la casa, o si no, sufrirá las consecuencias. Y viene entonces la famosa entrevista del general Rojas Pinilla con el presidente Lleras Restrepo en la Nunciatura Apostólica, la embajada pues del Vaticano. Lleras le propone al general Rojas Pinilla reunirse en un sitio neutral, la Nunciatura, y el general acepta con la idea de que va a reclamarle al presidente que se respete su triunfo. Efectivamente, el general llega a la reunión, ha sido trasladado en un carro oficial de la presidencia de la República,
Allí el nuncio lo introduce en un cuarto donde ya está sentado Carlos Lleras en una mesa. Y Lleras, tan pronto el general ocupa su puesto, le dice Carlos Lleras que ha previsto sacarlo del país si siguen los desórdenes. Igualmente que todos los dirigentes de la ANAPO van a ir a prisión. Dicho esto, el presidente se para, sin decir ninguna palabra más, y el general no puede ni pronunciar una sílaba. Esa fue la famosa reunión en la Nunciatura. Sin embargo, al otro día van a aparecer en la prensa las fotos de esta reunión y la militancia de la ANAPO va a entender, va a creer que el general se entregó, que el general renunció a luchar su triunfo, que era el triunfo del pueblo anapista, por supuesto. Digo yo en una investigación que hicimos, que ya habíamos anunciado el día anterior, en el video anterior, decíamos en eso que investigamos a propósito de estos hechos, que la reunión en la Nunciatura fue aprovechada hábilmente por la prensa bipartidista para presentar con gran despliegue la entrevista del general con Lleras Restrepo. Esa entrevista que creó la impresión en las masas de la ANAPO de una entrega del general, erosionó la lealtad y la adhesión de la militancia de la ANAPO y sepultó las expectativas de este partido para convertirse en una fuerza alternativa hacia el futuro. Uno lo que ve después del 19 de abril de 1970 es que la votación de la ANAPO comienza a descender hasta que finalmente desaparece como partido. Curiosamente, el momento en que la ANAPO tiene su mayor triunfo electoral es el momento en que comienza su descenso y su muerte. Pero bien, en definitiva, ¿hubo o no hubo fraude electoral? El doctor Carlos Augusto Noriega, el ministro de la Censura del 19 de abril, publicó 28 años después un libro que se llamó El fraude en la elección de Pastrana Borrero. Aquí Noriega había roto relaciones con Pastrana, al parecer, y en este libro, aunque salva responsabilidades personales y las del gobierno de Lleras, al cual había pertenecido, considera que pudo ocurrir efectivamente un fraude electoral. Y da los siguientes elementos de juicio. Primero, de los 22 departamentos de la época, en 17 Rojas triunfó. De las 20 ciudades capitales de departamento, Rojas ganó con una ventaja de 160,000 votos. Y dice Noriega, sin duda en pueblos periféricos y alejados, seguramente pudieron presentarse los fraudes. Particularmente habla de un fraude en Nariño con 38,000 votos. Aquí cabe aclarar lo siguiente. La diferencia final en las votaciones del 19 de abril entre Pastrana y Rojas, la ventaja fue de Pastrana de 63,000 votos. De manera que aquí en Nariño, 38,000 ya casi es la mitad de esa diferencia. Pero por lo demás, se presentaron denuncias de fraude en Putumayo, en Arauca, en Magdalena, en Risaralda, en Bucaramanga, en Florida Blanca, esta de Nariño. Aquí en Nariño hay un caso simpático. Los testigos hablan de que en bultos de azúcar se transportaban los votos fraudulentos. Bien, en todos estos casos se habla de mayoría de votos registrados contra los inscritos, por ejemplo, el hecho de que aparecen votando personas fallecidas, etc. Todas estas denuncias no fueron nunca investigadas por la autoridad electoral ni por la justicia penal. De manera que, mirando primero los indicios graves
el voto fraudulento posiblemente en Nariño, que ocupó casi la mitad de la diferencia de Pastrana con Rojas. Estos fraudes denunciados y que nunca se investigaron, y además la experiencia que señalan siempre los expertos cuando se habla de diferencias tan pequeñas de votos en una votación, hay todas las posibilidades de que se hubiera cometido efectivamente un fraude el 19 de abril de 1970. Estos son los hechos. Consecuencias. Las consecuencias de este fraude electoral es, primero, se rompe lo que ha sido un consenso en la historia política nacional, según la cual el acceso legítimo al poder era a través de la vía electoral. Digo, este consenso existía, aunque muy débil, porque siempre a lo largo de la historia política de Colombia había habido denuncias de fraude electoral, pero en general se aceptaba que esa era la forma legítima de acceder al poder. Esto se rompe con el fraude del 19 de abril. Y entonces, grupos de ciudadanos que se vinculan a la guerrilla, a los grupos armados, van a alegar que no es posible llegar al poder en forma legítima por vía electoral porque las oligarquías siempre van a hacer fraude. Y la única forma entonces de llegar al poder va a ser a través de la lucha violenta, armada. Y es así como surge el M-19. El M-19, en su campaña publicitaria, va a decir, cuando surge, con el pueblo, con las armas al poder. Clarísimo. Vamos a luchar por el pueblo y el pueblo va a llegar al poder, pero solamente a través de las armas, porque no es posible la vía electoral. Pero no es cierto, como piensan algunos, de que el M-19 surgió de la nada. Eso no es cierto, no es correcto. Sin duda alguna, en el M-19 concurren a su formación algunos individuos importantes de la NAPO, como el médico Carlos Toledo Plata, como Andrés Almarales, ambos habían sido representantes a la Cámara por la NAPO, pero el núcleo fundador y la dirección del M-19, la dirección del M-19, todos son personas que provienen de la guerrilla de las FARC. Primero habían sido del Partido Comunista, después habían entrado a las FARC y rompen con las FARC. Y allí está entonces Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Espina, Carlos Pizarro León Gómez. Rompen con las FARC. Primero porque consideran que las FARC gozan de un dogmatismo arcaico, un sectarismo muy grande desde el punto de vista ideológico, pero además porque consideran estos individuos que la lucha armada debe darse en las ciudades. Es en las ciudades donde está el núcleo fundamental del poder oligárquico, y no como las FARC que luchan es en el campo, haciendo atentados en los pueblos o atacando a la fuerza pública, etc. Adoptar el lema de la NAPO, la lucha con las armas para que el 19 de abril, como simbólicamente lo toma el M-19, es simplemente un elemento estratégico. No es que el M-19 pertenezca, ni haya pertenecido nunca a la NAPO de Rojas Pinilla. Eso tiene que ser claro. Es un problema táctico estratégico que adoptan los dirigentes del M-19 cuando lanzan su movimiento. Una segunda consecuencia del 19 de abril, sin duda alguna, es la derrota de Carlos Lleras Restrepo. Un sociólogo brasileño, escribe Luis Acosta Pinto, en esa época ha escrito un libro que fue muy famoso,
Voto y Cambio Social, el caso colombiano en el contexto latinoamericano, donde él dice lo siguiente: el toque de queda, el estado de sitio para enfrentar unas manifestaciones callejeras promovidas por la ANAPO, manifestaron más desesperación que convicción. Las manifestaciones de fuerza del gobierno de Lleras revelaron más frustración que autoridad. ¿A qué se refiere Pinto con la frustración del gobierno de Lleras? Se refiere básicamente a lo siguiente: el gobierno de Lleras Restrepo trató de rescatar el favor popular que se había ido perdiendo durante los gobiernos anteriores del Frente Nacional. Y para mostrar que esto era distinto, su gobierno era distinto, era un gobierno con una característica social, ya no habló del Frente Nacional, habló del Frente Social. Y para rescatar el favor de las masas, particularmente el campesinado, Lleras, que había impulsado la ley de reforma agraria, pero que no se había ejecutado en el gobierno anterior de Valencia, va a impulsar la reforma agraria. Pero esta reforma agraria da unos resultados muy magros, no se logran repartir sino unas 200.000 hectáreas. Pero por otro lado, el INCORA, que es el organismo oficial encargado de adelantar la reforma agraria, se ve envuelto en escándalos de corrupción, compra de tierras a mayor precio a los terratenientes, y esas denuncias se hacen en el Senado de la República. Un senador, José Ignacio Vives Echevarría, llamado Nacho Vives, del departamento de Magdalena, de Santa Marta. Esas denuncias, apoyadas por otros senadores anapistas, van a transmitirse las sesiones, el juicio contra el INCORA y los funcionarios corruptos del INCORA, va a transmitirse por las principales emisoras del país. Y los ciudadanos van a seguir esas transmisiones como si se tratara de partidos de la Selección Colombia. Son audiencias numerosísimas que siguen estos debates. Eso causó, sin duda alguna, un desprestigio enorme al gobierno de Lleras Restrepo. Otro aspecto del fracaso de Lleras fue cuando él trató de organizar el movimiento campesino, claro, desde luego controlado por el gobierno, creando la Asociación de Usuarios Campesinos, la ANUC. Se trataba de organizar a los campesinos que recibieran servicios del Estado, pero obviamente esta organización era controlada por el Estado, por el gobierno. Esa organización pronto escapa de ese control y la dirección de la ANUC es asumida por sectores radicales de izquierda. Y se convierte en un instrumento peligrosísimo para los terratenientes, porque comienzan los campesinos organizados en la ANUC a tomar tierras de los latifundistas agrarios. Esto alarma terriblemente a las clases burguesas colombianas. De manera que cuando se produce el triunfo de Rojas, que es abortado a través del fraude, es la manifestación más clara del rechazo al gobierno de Lleras Restrepo y a su reformismo social. Con el fracaso de Lleras, de su reformismo, el establecimiento político no va a hacer más reformas. A partir del gobierno de Lleras, los gobiernos que van a seguir caen en el inmovilismo total. No va a haber más reformas, no va a haber más cambios importantes desde el punto de vista social, porque existe el riesgo de que esas reformas se salgan de madre y terminen afectando los intereses de las clases dirigentes. De manera que el fraude del 19 de abril afectó a Lleras, que fue el gran derrotado, mucho más paradójicamente que el general Rojas Pinilla, que también, precisamente por su famoso encuentro en la Nunciatura y lo que eso significó
para la psicología de las masas anapistas, la aparente entrega del general al gobierno de Lleras, el fin de la misma ANAP hacia el futuro. Estos pues fueron los hechos fundamentales del famoso fraude del 19 de abril del 70 y lo que creemos nosotros fueron sus consecuencias principales. No basta narrar los hechos, no basta conocer los hechos, hay que interpretarlos y entender cuáles fueron las consecuencias hacia el futuro. En buena parte y en buena medida hemos tenido una guerra en Colombia justificada por los grupos armados en que no es posible llegar al poder sino por la vía armada. Esa es una de las consecuencias tremendas del 19 de abril de 1970 que todavía estamos sufriendo hoy. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy y un feliz día para todos.